Nada, primero me gustaría saber si es que en alguna otra oportunidad, debido a su experiencia, el Congreso de la República ha utilizado, digamos, los recursos, ha sido un ente que ha recaudado esos aportes de los partidos políticos para luego ser transferidos a diferentes organizaciones políticas. ¿Es una práctica normal que se ha hecho en algunas otras oportunidades, en otras legislaturas? Hasta donde tengo conocimiento, no, por lo menos de los trabajadores, no. Sí es cierto que de los congresistas ha ocurrido que ellos solicitan y se ha entregado el dinero a las organizaciones políticas, pero el procedimiento regular, según lo establecen las normas vigentes, es que solo se permite que hayan deducciones de las remuneraciones de los trabajadores o en general de quienes laboran para el Estado a través de la bancarización, es decir, el propio trabajador, el propio funcionario es quien tiene que utilizar su cuenta personal para realizar los depósitos o las transferencias a las organizaciones políticas, de forma que quede constancia de los aportes que voluntariamente una persona deduce de su remuneración para el financiamiento o la subvención de una organización política. En este caso, lo que ha ocurrido es algo muy distinto, porque según entiendo, pareciera que mediante una autorización de los trabajadores que pertenecen a una de las organizaciones políticas beneficiarias, han suscrito un convenio para que se les deduzca y por lo tanto que ese dinero que dejan de percibir a título de remuneración se transfiera directamente a una de las organizaciones políticas. Ese sería el principal problema. Sin embargo, existen algunas observaciones que cabe tener presente. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene autonomía presupuestaria y por lo tanto podría señalar que no se rige por la ley general, que es la ley 28.411, en la que se establecen este tipo de restricciones, por un lado. Y por otro lado, el principio de la autonomía de la voluntad, que a nivel contractual puede beneficiar la relación entre el trabajador y el Estado al amparo de las reglas que tienen que ver con el servicio, el marco normativo en el que se inscriben los trabajadores del Congreso, que es el régimen de la actividad privada. Entonces, existen ciertas atingencias que es preciso tener presente en el marco general de la autorización que el Estado prevé para ese tipo de deducciones. Ahora, ¿por quién pasa la decisión de aprobar que se den este tipo de gestiones a la interna del Congreso de la República? Que se den que los salarios sean recortados, digamos, desde la fuente para ser luego transferidos a los partidos políticos. ¿Eso quién lo decide? ¿Quién lo ha decidido en todo caso en el último parlamento para poder entender administrativamente cómo funciona esto? Mira, el órgano competente básicamente es la mesa directiva, pero tenemos que tener presente cuál es el sistema que funciona en el Congreso. ¿Por qué? Porque en general, debido a que los congresistas, los grupos parlamentarios, los directivos de las comisiones tienen derecho a contar con personal de confianza, entonces empieza a generarse un circuito fiduciario de confianza entre los trabajadores y los congresistas que pertenecen a un partido político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El Congreso contrata a los trabajadores de confianza para servir a los congresistas de un partido determinado. Contratado ese personal que obviamente es afín o es miembro de un partido político, esa misma persona, utilizando la autonomía de su voluntad, opta por suscribir un convenio permitiendo que se le deduzca de su sueldo el monto de la remuneración que esté permitido. No se, en principio no se puede deducir más del 50% de la remuneración a ningún trabajador, pero más allá de eso, se inicia ese circuito. El Congreso contrata a personas que pertenecen a un partido. Las personas que pertenecen a ese partido, por lealtad al partido, consienten en que se les deduzca una parte de su remuneración para financiar al partido al cual ellos pertenecen. Esa es la lógica que va funcionando y que obviamente la canaliza la mesa directiva a través de acuerdos que ella misma toma al amparo del principio constitucional de la autonomía presupuestaria y de la autonomía administrativa que la Constitución le reconoce al Congreso.
Claro, queda claro que estos aportes no son, digamos, ilegales, no estamos hablando de mochasueldos, porque hay un compromiso, hay un, digamos, incluso creo que algunos partidos políticos tienen en sus bases el hecho de que si eres militante y alcanzas un cargo público, pues tienes que aportar al partido y tal, ¿no? Sin embargo, el cuestionamiento es nuevamente cómo es que el Congreso de la República funciona como ente que se encarga de estos procesos administrativos. ¿Para usted es correcto que el Congreso de la República haga estos procesos? Mira, ahí el principio es otro, ¿no? El principio es que de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos políticos, se prevé de manera expresa que el dinero que ingrese a los partidos políticos debe ser un ingreso bancarizado. Y en este caso no existe bancarización porque es una deducción que se realiza de la remuneración del trabajador según normas que obviamente pueden no aplicarse para el Congreso. Pero no aplicarse para el Congreso las normas en materia remunerativa no quiere decir que el ingreso de dinero que llega a los partidos políticos sea un ingreso legal, porque de acuerdo, como te refiero, a la ley de financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento es público o es privado. Y el financiamiento privado, como en este caso, se realiza a través de un sistema bancarizado, cosa que no ha ocurrido. Entonces ahí estaría la irregularidad en esta materia. Listo, listo, me queda claro. Entonces el cuestionamiento también del cómo, de la forma. Ahora, frente a esto, digamos, quiero confirmar que esto no ha sucedido antes. O sea, en otros congresos de la República, bajo otros liderazgos, no ha sucedido este tipo digamos, de recortes. Yo no tengo constancia de que eso haya ocurrido, no tengo el dato preciso. Mi especialidad no ha sido ni en materia de recursos humanos, que es el órgano que tiene que autorizar la deducción, ni en materia presupuestaria. Mi especialidad son los procesos parlamentarios de carácter constitucional. Estos temas son propiamente administrativos y en la experiencia que yo he tenido, de manera tangencial, no recuerdo que haya ocurrido una cosa semejante. ¿Tiene usted conocimiento si es que, digamos, en algunas otras partes del mundo hacen este tipo de figuras, de estructuras No. administrativas? Carezco de la información y del conocimiento sobre esa materia respecto de otros parlamentos que no sea el peruano. Ahora, digamos, si el Congreso, entendemos que los beneficiados en estos 5 años por lo menos, ha sido Perú Libre, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Los otros partidos no han participado de ello, ¿no? Eh, pero ¿podría esto convertirse en una práctica normal, normalizarlo ahora que entra el próximo Parlamento bicameral? El Congreso podría decidir hacer que esto sea una práctica normal, parte de la convivencia administrativa de los recursos. Mira, a mí me parece que lo fundamental es la fiscalización que tendría que realizarse sobre los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos. Ahí es donde podría estar la irregularidad, más allá de que exista esa práctica. Esa práctica es indeseable, pero no necesariamente porque se trate de un mecanismo coactivo respecto de los trabajadores o de los servidores o de los funcionarios, sino porque se trata de un mecanismo de financiamiento de las organizaciones políticas que no está permitido por ley. Este es un ingreso de fuente privada y los ingresos de fuente privada tienen que ser bancarizados de acuerdo a la ley de financiamiento de los partidos políticos. No, no debería ser una práctica que se reitere, aun cuando si se reiterara también sería infractoria de la misma ley de financiamiento de los partidos políticos. Perfecto. Sin embargo, bueno, el próximo Parlamento va a tener una estructura quizás un poco más equilibrada en cuanto a poderes, digamos, por los partidos políticos. Pero si hay voluntad política de cambiar las reglas del juego y poner una ley que justamente vaya en ese sentido, pues se va a hacer, ¿no? ¿O hay algo más Eso superior que lo ya, impida? claro, pero fundamentalmente, Cari, ese ya es un problema que no tiene que ver con cuestiones normativas, sino con cuestiones éticas. Si por razones de conveniencia política se ajustan las normas para que hayan ingresos convenientes para las organizaciones políticas, eso no es prácticamente una norma deseable de que se difunda dentro de nuestro sistema estatal. Eso es obviamente una cosa reprochable justamente porque se está violando una norma. Cambiar la norma para que yo me pueda beneficiar no es precisamente una norma de carácter ético, porque justamente de lo que se trataría sería de utilizar el poder para satisfacer intereses privados, como son los intereses de las organizaciones políticas. Eso sería reprobable.
No sé si tenga, digamos, conocimiento sobre la materia, pero dado este escenario en el que nos encontramos hoy frente a estos, digamos, estos recortes que se han direccionado a los partidos políticos, ¿cabe en este contexto una denuncia? ¿Podría, digamos, por el incumplimiento justamente de las formas? Claro, me parece que cabría poner este caso en conocimiento de la autoridad encargada de la fiscalización respecto al financiamiento de los partidos políticos, porque obviamente se trata de una norma, de una práctica, de una actividad, de un hábito que riñe con normas expresas que no permiten el financiamiento de las organizaciones políticas a menos que se trate de un financiamiento bancarizado. Esto no es un financiamiento bancarizado, por lo tanto, se está eludiendo el compromiso respecto al financiamiento. Se trataría de un caso de financiamiento de los partidos políticos de una manera ilícita porque se viola esa norma. Entonces, eso tendría que investigarlo el Ministerio Público, porque probablemente la Contraloría podría intervenir, pero solamente hasta el nivel en el que afecta al Departamento de Recursos Humanos, eventualmente el Departamento de Presupuesto y hasta el oficial mayor, pero no puede afectar las decisiones que toma la mesa directiva, que es el órgano que cuenta con la autonomía para proceder en materia administrativa y en materia presupuestaria. Perfecto, me queda muy claro, le agradezco mucho su